Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. Estamos haciendo esta transmisión en vivo para compartirles brevemente uno de los consejos espirituales que nos traen los sabios de la Kabbalah. Voy a compartirles en el día de hoy un salmo muy poderoso que es utilizado mayormente para protegerse de los enemigos. Cuando hay una persona que nos quiere hacer daño, cuando hay una persona que nos está deseando mal, una persona que nos está deseando la muerte, una persona que hasta puede haber agredido, una persona que nos está poniendo la vida en peligro y la vida de la familia de uno, pues la persona tiene que protegerse. Un principio fundamental es que uno tiene que proteger la vida y explican los sabios, cuando alguien viene a hacerle daño, se tiene que defenderse. En el judaísmo no existe ese concepto de que venga la persona y que te quiera, que tu vida esté en peligro, que te quieran hacer daño a ti, a tu familia, físicamente, incluso agredirte o hasta de muerte, y que la persona deje que le hagan lo que desea pacíficamente. Eso no existe. Eso es un disparate. Lea usted el versículo, todo el texto bíblico, no va a encontrar un versículo de ello. Ningún profeta bíblico, ninguno de los grandes personajes de la historia, desde Abraham, que es cuando le secuestraron al sobrino a Lot, reunió un ejército y se fue a luchar hasta que lo rescató. Y en una guerra hay muerte, hay sangre. Desde Isaac, desde Jacob, que luchó contra ángeles, contra seres humanos, desde el rey David, búsqueme cada personaje, hasta profetas, todas las personas que son modelos en el texto bíblico, no existe un ejemplo que me diga que alguien tiene que venir y dejar que le hagan daño a la persona. Uno tiene que protegerse, tiene que proteger a su familia. Y para ello existe un salmo de protección muy importante, poderosísimo salmo contra los enemigos. Y yo hago esta introducción antes de compartir este salmo, porque estoy explicando el contexto en que debería ser usado. Esto no es un salmo que porque alguien tenga un problema con cualquiera y ya va a usar un salmo para hacerle, no, no funciona así. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un rezo, cuando uno hace una petición, porque este salmo tiene versículos, tiene secciones que son muy fuertes y lo vamos a leer brevemente y explicarlas. Entonces, no quiere decir que porque alguien tuvo una pequeña discusión con un familiar, con un amigo, o por creer que tiene algún poder, ahora va a significar que va a empezar a rezar un salmo, a hacer algo contra otro así, porque así no. Esa persona lo que es un inmaduro y una persona irresponsable. Esa persona no es una persona espiritual. Estamos hablando en contextos específicos, cuando usted tiene un problema, un enemigo, lo están persiguiendo, le están amenazando su vida, le están amenazando su familia, tiene un vecino que lo está molestando y le está causando un problema, pues existen salmos que son maneras no solamente de protegerse, sino también de rebotar esa energía de vuelta, porque lo que uno está haciendo es rebotándole esa energía de vuelta, y si él lo que lanzó fue algo malo contra uno, pues eso mismo es lo que le va a regresar de vuelta a esa persona, porque lo que la persona sembró es lo que va a recoger. No porque sea uno el que literalmente está haciendo el mal. La persona no tiene poder ningún alguno, pero es la herramienta y la invocación que está haciendo lo que va a tener la fuerza cuando eso se vea desde arriba, quién está haciendo esa petición. Entonces, hay un salmo. Si usted tiene este problema con enemigos, vecinos, en el trabajo, sea quien sea que le está haciendo la vida imposible, que les tiene amenazado, perseguido, hasta le pueden haber maltratado, le pueden haber hecho cosas terribles como lo que yo estoy acabo describiendo, pues existe un salmo que usted puede rezar contra sus enemigos para, tiene varias funciones este salmo. Una es hacer la paz, porque eso es como que una persona venga a querer agredirle a usted. Si alguien viene a lanzarle un puñetazo y usted le da uno de vuelta, tenga la seguridad que esa persona no se mete más con usted. Entonces, quiere decir que la persona también tiene que saber cuándo aplicar Geburah. Por eso existe Geburah en el árbol de la vida. Entonces, hay un salmo que es el salmo número 28. Es un salmo que enseñan los rabinos, enseñan los cabalistas, que es utilizado contra los enemigos. El salmo número 28 no es un salmo de juego, es una energía muy fuerte.
Yo no voy a leer el Salmo número 28, usted lo va a leer en su hogar, yo solamente le voy a leer un fragmento del Salmo número 28. Tampoco es que lo que yo estoy diciendo aquí sea algo que yo estoy inventando, no. Está en el libro de los Salmos. Esto lo publicó, si la persona que cree que el libro de los Salmos pues es de Ruach HaKodesh, viene de Dios, pues bueno, Dios es el que está dando a la persona la herramienta, Dios está dando a la persona la espada para defenderse, el martillo para defenderse, el escudo para defenderse, y si te lo está dando es para que lo uses. Pero en el contexto que yo estoy explicando, Salmo número 28 es un salmo del rey David. Yo recuerdo perfectamente en una de las clases en Jerusalén con mi rabino, una clase de cábala donde el rabino decía, la gente no sabe realmente el poder que tienen los salmos. Los salmos, que la gente dice, ay, qué bonito los salmos, ay, qué paz traen los salmos, qué hermosos son los salmos. Decía mi rabino, la gente no sabe que los salmos fueron escritos por el rey David para librarse de todos los enemigos que tenía y de todos los problemas que él tenía y acabar con todos esos obstáculos y con los enemigos que tenía. Y si hay una persona que tenía enemigos, ese es el rey David. Porque si alguien conoce la historia del rey David, es una batalla, es una historia de un guerrero y alguien que está luchando. Y literalmente luchaba. Entonces, los salmos fue un arma espiritual, dicen los sabios, que construyó el rey David para acabar con los enemigos de él. Si no es físicamente luchando, hasta espiritualmente. Porque también es una batalla espiritual. El salmo número 28, voy a leer solamente la introducción, dice, de David, a ti clamaré, oh Dios, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro, para que no sea yo muerto. La primera invocación que está haciendo aquí David es directamente a Dios. Luego habla de los malvados y hay un versículo clave, que es el versículo número 4. El versículo número 4 del Salmo 28 dice lo siguiente. Lo voy a leer en hebreo. Ten lahem, dice el rey David. Ten lahem que fa'alam uchro'a ma'aleihem que ma'ase yedehem ten lahem. Hashev gemulam lahem. Está diciendo el rey David, dales conforme a su obra y conforme a la necesidad de sus hechos. Dale su merecido y retribúyeles conforme a la obra de sus manos. Esta es una palabra muy fuerte porque ese versículo específicamente, para si se repite muchas veces con intención, con fuerza, porque si la persona está protegiendo, si va a hacer este salmo y tiene un enemigo y lo han amenazado de muerte, le están amenazando a la familia y lo han golpeado y los tienen amenazados, usted no puede rezar este salmo con Hesed, con unas palabras de cariño, ay, Dios mío, sé tú, cuídame. No, usted no puede rezar con esa energía. La persona en este momento tiene que usar la Geburá, que para eso está ahí en el árbol, porque hay que usar esa energía, y tiene que hablar con fuerza y con firmeza y con intención y con cabaná para usar la Geburá, porque para eso está, es para usar la Geburá. No existe una persona que solamente tenga Ges y no tenga Geburá, imposible. Tiene que hablar con fuerza y con firmeza. Y cuando ese versículo específicamente, el versículo 4, se repite 7, 9, 15, 20 veces con cabana y con intención, mencionando el nombre del enemigo, esa persona inmediatamente está proyectando una energía directamente a la persona de la cual quiere librarse. Ahora, yo les decía ahorita, mucho cuidado con este versículo, con este salmo. No significa que este salmo pueda ser utilizado porque me hicieron cualquier cosa, fulanito habló de mí, aquel está chismeando de mí, o aquel me dijo, me miró con los ojos torcidos y ya yo ahora voy a pensar que yo tengo un poder y le voy a hacer un salmo. No, eso no funciona así. Porque la persona que está rezando este salmo, como estoy explicando, esas palabras, esa invocación, esa petición, hay un ángel, un ser espiritual que sube esa petición y lo lleva a donde está Dios. Y ante Dios viene esa energía, ese ser espiritual, puede ser su ángel de la guarda, su guía espiritual, diferentes entidades que están encargadas de eso, que llevan las oraciones. Sube hasta donde está Dios y le dice a Dios, Dios, mira, allá abajo está fulano de tal o fulana de tal, está haciendo tal petición, tal invocación, tal rezo, y está pidiendo esto, esto y esto. Y Dios va a decir, fulana de tal, ábranme los libros ahí, los rollos sobre la vida de esa persona y sobre el enemigo que le está haciendo mal. Vamos a ver
quién es fulano de tal, qué ha hecho, qué está pidiendo, y se va a determinar si hay justicia o no, porque ese salmo lo que está pidiendo es justicia. Entonces tenga mucho cuidado, porque cuando usted pide justicia, tiene que haber de verdad un motivo y una razón por la que la persona está pidiendo. Porque si usted está haciendo una petición como esta y está buscando, diciéndole a Dios, Dios mío, haz justicia, y ahí no hay motivo, causa suficiente para que de verdad baje esa energía como lo que usted está pidiendo, entonces eso le va a venir de vuelta a usted. Eso que usted está decretando y pidiendo contra otro, lo que le va a venir es para arriba de usted, arriba de su familia. Así que tenga algo que le puedan estar haciendo. Si de verdad hay justicia,